La semana pasada iniciamos el estudio bíblico del libro de Efesios y pues nos aventamos ese primer capítulo que está pero asombroso, ¿verdad? Y ahorita vamos a hacer un súper breve y rapidísimo resumen de lo que fue el capítulo 1. ¿Alguien me puede ayudar a abrir esta agua? Por favor. Ok, gracias. Am, y bueno, vimos primeramente que la carta de los Efesios fue escrita después del segundo viaje misionero de Pablo, ¿verdad? Cuando él estuvo allá, perdón, después del tercer viaje. Él visitó Efesios en el segundo viaje y luego regresó para su tercer viaje y estuvo ahí 3 años enseñando hasta que regresó a Jerusalén y ya no volvió a ir ahí a Efesio. Entonces, a Éfeso, perdón. Vimos que Éfeso es una de las 7 iglesias que son mencionadas en Apocalipsis, ¿verdad? Fue la primera a la que le dio Jesús un mensaje a través del apóstol Juan 35 años después de que Pablo les escribiera esta carta a los efesios. Entonces, regresando a este tiempo, cuando Pablo escribió esta carta a los efesios, pues ya la iglesia ya había crecido mucho. Él estaba en Roma, él estaba arrestado allá, esperando a ser juzgado por el emperador, pues sí, el emperador romano, el emperador de Roma. Y mientras Pablo escribió esta carta desde allá a los efesios. Fue más o menos en el año 60 después de Cristo. Vimos cómo nos enseña acerca de nuestra legítima posición como hijos de Dios en los lugares celestiales con Jesucristo. Y ahorita vamos a ahondar un poquito más en ese concepto de los lugares celestiales, ¿verdad? Si pudiéramos resumirla, podríamos decir que nos dice acerca de todo lo que Dios ha hecho por nosotros y también de cómo podemos apreciarlo por completo y aplicarlo a nuestra vida. Ok. Y luego vimos que el capítulo 1 se divide en 3 partes. Primero fueron los saludos, después las bendiciones espirituales que tenemos todos aquellos que estamos unidos a Cristo a través de la fe. Y después vimos cómo Pablo oró porque tuviéramos sabiduría espiritual para que todas estas cosas nos fueran reveladas y nos diera Dios entendimiento de toda la riqueza de la herencia que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Y luego nos enfocamos en que esto se hace posible en nuestra vida. El tener estas bendiciones, el tener esta herencia se hace real en nuestra vida a través del Espíritu Santo, ¿sí? A través del Espíritu Santo, que es la promesa de Dios que Jesús nos dijo que iba a venir a vivir dentro de nosotros para ser sellados por Él, ¿verdad? Como hijos suyos, como propiedad suya. Y que sería la garantía de que tenemos todas las promesas de Dios a nuestro favor y de que le pertenecemos a Dios y que vamos a ser completamente redimidos un día por Él, ¿sí? Salvados completamente del pecado, hechos justos, limpios delante de Él, viviendo con Él para siempre. De modo que resumimos toda esta enseñanza en esta frase que fue: Dios nos da el Espíritu Santo no solo para capacitarnos para vivir la vida cristiana, sino para mostrarnos que somos valiosos para Él, ¿sí? Porque Dios solamente no solamente nos creó, sino a todos aquellos quienes ponemos nuestra fe en Jesucristo, Dios nos salva y nos sella y pone a su Espíritu Santo en nosotros para mostrarnos lo valiosos que somos para Él, que tenemos esa garantía, esa seguridad de nuestra salvación. Ok, ahora hice este breve resumen porque probablemente por ahí errores técnicos o algo no vaya a estar grabado el capítulo 1, lamentablemente, pero por lo menos ya aquí están los puntos principales que vimos. Ahora vamos al capítulo 2, ok, si usted trae su Biblia también me puede acompañar. Ahí en Efesios capítulo 2 vamos a leerlo completo.
Ok. Lo voy a leer en la versión Reina Valera. Reina Valera 60. Dice, termina Pablo, ¿verdad?, hablando de esta plenitud que tenemos en Cristo. Y luego dice, y Él, o sea Jesús, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Wow. Entonces vemos que este capítulo 2 se divide en dos temas principales. El primero es que somos salvos por gracia, ¿sí? Que la salvación la obtenemos por gracia. Y el segundo es la reconciliación que Dios ha efectuado a través de la cruz, ¿sí? A través de la cruz, ok. Y este capítulo yo lo llamaría el capítulo del Evangelio, ¿sí? Porque básicamente lo que Pablo nos está diciendo en este solo capítulo 2 es el Evangelio. Es completamente el Evangelio, ¿verdad? Como nosotros estábamos
muertos en nuestros pecados, separados de Dios, ajenos de Dios, pero Dios por su gracia, por su amor, envió a su Hijo para morir por nosotros, para pagar por nuestros pecados, ¿verdad? En la cruz, reconciliarnos con Él, hacernos una nueva creación. Por gracia y por la fe en esa salvación, nosotros podemos ser salvos. Y luego somos unidos a la iglesia, somos parte de un mismo cuerpo, somos hechos templo de Dios en el Espíritu. ¿Sí? Básicamente ese es el Evangelio. Y este capítulo 2 es la base. Pablo está sentando las bases de lo que de lo único que hace posible lo que vimos en el capítulo 1 y de todo lo demás que vamos a ver en el resto del libro, en los demás capítulos. Este capítulo 2 es la base, es el fundamento, son los cimientos, ¿sí? Es aquello que Dios hizo por medio de lo cual nosotros podemos tener las bendiciones que leemos en el capítulo 1, por medio de lo cual nosotros podemos tener al Espíritu Santo, por medio de lo cual podemos ser parte de la iglesia, por medio del cual recibimos dones del Espíritu y por medio del cual podemos enfrentar al mundo con una armadura de la fe. Todo lo que vamos a ver en el libro de Efesios es gracias a lo que vemos aquí en este capítulo 2. ¿Ok? Entonces, quiero enfocarme en esta clase en algunos conceptos que podemos leer. Igual muchos de nosotros probablemente ya los conozcamos, pero por si alguien aún no los conoce o no los ha estudiado a fondo o no los ha entendido a fondo, o igual te puede servir también para que tú en algún momento puedas explicarle a otra persona, ¿verdad? Si te pregunta acerca de estas partes, estas palabras, estas ideas, porque hay frases que pueden sonar medio confusas o que no son tan claras, ¿verdad? O que creemos que las entendemos, pero a lo mejor entendemos otras cosas. Y quisiera enfocarme en esos pequeños frases, palabras o conceptos que nos va diciendo a través de este capítulo 2 y poderlos esclarecer un poquito más, ¿ok? Bien, vámonos ahí con la primera parte, y donde Él nos dice que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ok, aquí la palabra muertos obviamente no se refiere a muertos literal, ¿verdad? Porque entonces pues todo este mundo estaría lleno de zombies. Ahorita ad hoc a las fechas, ¿verdad? Y de hecho sí, espiritualmente, todo aquel que no está en Cristo es un muerto viviente. ¿Sí? Todo aquel que no está unido a Cristo, que no ha creído en Jesús todavía, es un muerto en vida. Pero muertos en nuestros delitos y pecados se refiere a una muerte espiritual. ¿Sí? Una muerte espiritual. Es decir, que en Cristo, sin Cristo, mejor dicho, no tenemos vida espiritual. Por eso es que antes de nosotros nacer de nuevo, nosotros somos totalmente insensibles a Dios y a la santidad de Dios y al amor de Dios. ¿Sí? Así como un muerto, digo, va a sonar un poquito feo, pero, o sea, usted sabe que un cadáver no siente nada, ¿verdad? Aunque le hables no te va a escuchar. Si lo tocas no te va a sentir. No está vivo. Y en lo espiritual nosotros somos así. ¿Sí? En lo espiritual, cuando no tenemos a Cristo, no tenemos esa vida espiritual que nos permite ser sensibles a las cosas del Espíritu. No escuchamos a Dios. Por eso podemos vivir en el pecado sin ningún problema. Incluso llegar hasta a callar nuestra conciencia, adormecer nuestra conciencia y seguir viviendo en el pecado sin ningún problema, sin sentirnos mal. Y de hecho dice ahí en el segundo versículo, andábamos con la corriente del mundo, o sea, andábamos
seguíamos la corriente, nos dejábamos llevar por nuestra naturaleza humana. Que cada vez que dice carne, 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 se refiere a eso, a la naturaleza humana, caída, pecadora. Entonces, nosotros estábamos de esta manera muertos. ¿Sí? Y luego dice de que nuestros delitos y pecados. Y a lo mejor pudiera decir, no, yo nunca he cometido un delito. ¿Sí? Creo que ahí se equivocó. Pecados, bueno, tal vez, pero delitos, no. ¿Sí? Sin embargo, no son delitos que se hagan en contra de la ley humana, sino que son delitos que se han hecho en contra de la ley divina, en contra de la ley de Dios. De hecho, esa es la definición de pecado, una transgresión a la ley de Dios. ¿Sí? Esa es la definición de pecado, es lo que significa el pecado. Cada vez que nosotros hacemos algo en contra a la voluntad de Dios, a la ley explícita de Dios, expresada en los mandamientos, y cada vez que nosotros violamos esa ley de Dios, es que pecamos. Y por eso es que son delitos, ¿sí? En contra de la ley de Dios. Es la gravedad del pecado. La gravedad del pecado no está en la acción misma, ¿sí? Porque si así fuera, entonces nada más nos preocuparíamos por aquellas acciones que son, o sea, como las peores, ¿no? Como matar, como, no sé, abusar de alguien, etcétera. Pero una pequeña mentirita piadosa, ¿por qué es pecado? Cuando nosotros diríamos, fue algo inocente, ¿verdad? No lo hice con mala intención. Sin embargo, el pecado es grave no por la acción misma en sí, sino por a quién ofende, contra quién se comete, contra quién se hace. ¿Sí? Y como todo pecado es contrario a la persona de Dios, a la esencia de Dios, a la voluntad de Dios, todo pecado, por más pequeño que sea, ofende a Dios, va en contra de Dios. Y Dios es el ser más santo, más puro, más inocente, más bueno. De hecho, es el único que cumple con todas estas características a la perfección, al 100%. ¿Sí? Hace poquito platicaba de esto con alguien y le decía, imagínate que tú golpeas a un bebé, así de la nada. Tú llegas y golpeas a un recién nacido. ¿Cómo nos vamos a sentir si nosotros fuéramos testigos de tal acto? Mal, ¿verdad? Indignados. ¿Por qué? ¿Cómo se te ocurre golpear a un bebé? Porque diríamos, ¿él qué te hizo, verdad? ¿Qué te hizo para que lo golpees? A un bebé sano, normal. No, o sea, cualquier bebé. O sea, tú dirías, o sea, eso es algo vil, es algo malvado. Tú no puedes hacer eso, no debes hacer eso. Porque tenemos al bebé como una persona inocente, como alguien que no ha hecho nada y que no se merece eso. ¿Sí? Pues hacer algo contra Dios es 1,000,000 de veces más peor. Porque Dios no nos ha hecho nada para que pequemos contra Él. Porque Dios no se merece nada que nosotros podamos hacer en contra suya. Porque Él es el ser más puro, incluso más que un bebé. Porque ese bebé es pecador por naturaleza, pero Dios no. Él es limpio, Él es santo. ¿Sí? Así es que todo pecado, la gravedad de todo pecado consiste en eso, en contra quién se comete, contra Dios. Por eso es que es un delito. Y luego dice que en esos pecados, en esos delitos anduvimos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Y luego dice algo muy interesante, conforme al príncipe de la potestad del aire.
Y aquí es como que, caray, espérate. ¿De quién estás hablando, verdad? Obviamente los que ya somos cristianos de tiempo sabemos que está refiriendo a Satanás, al diablo. Pero cuando tú lees esto por primera vez es como que, ¿y ese quién es? ¿Verdad? Primero dice que es un príncipe. Y luego dice que es de la potestad del aire. Suena bien raro, ¿no? Seamos sinceros. Suena así como algo, no sé, de Avatar o algo así. Pero cuando estudiamos la Biblia, la palabra, nos damos cuenta de por qué es que se le llama a Satanás, al diablo, de esta manera, con este título. ¿Sí? Y primeramente es príncipe porque Satanás, Dios le ha conferido poder debido a que el ser humano pecó. ¿Sí? Y obedeció a Satanás, obedeció a la serpiente, ¿verdad? Entonces Dios le confirió poder a Satanás sobre este mundo. Dice primera de Juan, capítulo 5, verso 17 y 19, por ahí, dice que sabemos que todo el mundo está bajo el maligno. ¿Sí? Cuando Satanás tentó a Jesús en la tercera y última tentación, ¿qué le dijo? ¿Ves todos estos reinos? Autoridad me ha sido dada, ¿sí? Sobre todos estos reinos. Y como la autoridad me ha sido dada, yo te los puedo dar a ti. Y Jesús no le dijo, no seas mentiroso, diablo. ¿No? ¿Qué le dijo Jesús? Jesús le respondió, solamente a Dios adorarás y al Señor, y ante el Señor te inclinarás. O sea, él no le respondió que no fuera cierto lo que Satanás le estaba diciendo. ¿Sí? Y así se le llama en la Biblia al diablo, el príncipe de este mundo, porque le ha sido dada autoridad. Y luego pero aquí cabe resaltar que es príncipe, no rey, porque el rey es Jesucristo, el rey es Dios, Él es el único rey. Y también la Biblia dice que no hay otro rey fuera de Él. ¿Sí? Pero luego dice, príncipe de la potestad del aire, refiriéndose a que con el concepto de aire se refiere a la atmósfera. ¿Sí? Mire, eso es muy interesante. Si nosotros pensamos en el planeta Tierra y pensamos en lo que lo compone, vemos por ejemplo la Tierra, los continentes. La Tierra no cubre por completo todo el planeta, ¿verdad? Solamente hay unas partes en las que hay tierra. Si pensamos en el mar, los océanos y todo, por más inmensos y gigantes que sean, el mar no cubre por completo toda la tierra. Pero ¿qué es algo que sí cubre, por decirlo así, por completo todo el planeta? La atmósfera, el aire. ¿Sí? La atmósfera cubre por completo toda la tierra. De modo que quien sea dueño de la atmósfera, quien sea dueño de toda la atmósfera, gobierna sobre todo el mundo, sobre todo el planeta. ¿Sí? Es interesante, por ejemplo, ahorita que casi la mayoría de las telecomunicaciones son a través del aire, ¿no? A través de satélites, a través de ondas que viajan por el aire. Y gracias a eso es que ahorita podemos saber qué es lo que pasa del otro lado del mundo, porque está cubierto el planeta entero, ¿no? Y así es la autoridad de Satanás y del diablo. Es una autoridad que cubre el mundo completo, el planeta entero, ¿sí? Y por eso es que es el príncipe de la potestad del aire. Y luego cuando dice ahí que es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, pues sabemos que no se está refiriendo a una persona física, ¿verdad? Sino que es un espíritu. Satanás es un espíritu, ¿sí? Ok. Y luego están estos conceptos que es de hijos de desobediencia, sobre los cuales opera el diablo,
Y luego después en el verso 3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, o sea, haciendo lo que nuestra naturaleza humana pecadora quería, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, todo aquello que se nos ocurría y todo aquello que nosotros pensábamos que estaba bien, eso hacíamos. Porque éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ok. Entonces, hijos de desobediencia, bueno, no está tan difícil de entender porque decimos, pues, sí, todos hemos sido desobedientes a Dios, ¿verdad? Pero luego hijos de ira. Ok, puede ser un poquito más confuso. Y no se refiere a hijos o personas que siempre están enojadas, ¿no? Hijos de ira. No, mi hermano es un hijo de ira porque todo el tiempo está molesto, ¿verdad? No, no se refiere a eso. Se refiere a que somos hijos, fíjese, es bien interesante. Todas las personas, todo ser humano ha sido engendrado. ¿Sí? Obviamente en lo natural, pero también en lo espiritual. Y Jesús cuando estuvo aquí y cuando estuvo hablando con los religiosos que lo confrontaban y que le decían, tú eres un endemoniado que saca demonios por el mismo demonio. Y Jesús les dijo, y ustedes son hijos del diablo. Imagínense cómo se quedaron, ¿no? ¿Cómo se te ocurre, verdad? Si nosotros somos hijos de Abraham, ¿cómo nos estás diciendo que somos hijos del diablo? Pues sí, porque él dijo, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Pero como hacen las obras de su padre el diablo, ustedes son hijos del diablo. ¿Por qué? Porque el diablo es mentiroso desde siempre. ¿Sí? Entonces, todo aquel ser humano que no ha nacido de nuevo, que no ha nacido del Espíritu, que no ha nacido de Dios, al estar muerto por sus pecados, su esencia espiritual es la de un hijo del diablo. ¿Sí? Es como si hubiera nacido del diablo, porque ya nació en pecado y porque nació con esa naturaleza y porque comete las mismas obras que hace el diablo. El diablo fue desobediente, el diablo fue orgulloso, el diablo trató de tomar el lugar de Dios. ¿Sí? El diablo trató de engañar y de vivir a través de mentira, y son las mismas cosas que los seres humanos hacemos sin Cristo. Y es de la misma manera en la que vivimos, ¿sí? Y luego cuando dice hijos de ira, esa ira se refiere a la ira que merecemos por ser desobedientes, por ser hijos del diablo, ¿sí? La ira justa de Dios con la cual Él tiene que pagar nuestros pecados, ¿sí? Somos hijos que estamos bajo la ira de Dios sin Cristo, ¿sí? Somos hijos que merecemos el castigo, que merecemos la condenación, que merecemos estar separados completamente de Dios por toda la eternidad. Eso se refiere, hijos de ira. Y eso es lo que éramos nosotros antes, de acuerdo a lo que está diciendo aquí Efesios, ¿sí? Pero como una vez dijo un predicador, ¿cuánto me gustan los peros aquí en la Biblia? Porque justamente después de ese versículo 3, con la palabra con la que inicia el verso 4 es pero, ¿sí? Todo hasta aquí habían sido malas noticias. Todo hasta aquí habían sido malas noticias de nuestra realidad espiritual como seres humanos delante de Dios. Y luego en el verso 4 hay un pero, porque aquí comienzan las buenas noticias, ¿sí? Pero Dios, y las buenas noticias siempre van a provenir de Dios, siempre van a ser originadas por Dios, siempre van a venir de Dios y de la iniciativa de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó,
aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y este pero es tan asombroso porque nos habla acerca de que de la riqueza de la misericordia que Dios tiene, del gran amor con el que Él nos ama, ¿sí? Él no nos dio lo que nosotros merecíamos. Él tuvo misericordia de nosotros, es el significado de misericordia, no darle a alguien lo que esa persona merece, ¿sí? Entonces Dios no nos pagó conforme a nuestros delitos y pecados. Dios no nos trató como esos hijos de desobediencia y de ira que éramos, sino que Él tuvo compasión de nosotros y luego nos dio lo que no merecíamos. No solamente no nos trató como nos merecíamos, sino que también nos dio lo que no merecíamos, que es la vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Gracia significa eso, darle a alguien lo que no merece. ¿Sí? Misericordia es no darle lo que merece y gracia es darle lo que no merece. Y entonces nos dice que por gracia es que Dios nos ha dado la salvación, ¿sí? Sin merecerlo, sin habernoslo ganado, sin haber hecho nada para que convenciera a Dios de que lo mereciéramos. Y luego, verso 6 dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y esta palabra resucitó también puede sonar medio confusa porque decimos, bueno, pero pues no me he muerto todavía, ¿verdad? ¿Cómo que me resucitó? Pero Pablo sigue hablando en el lenguaje figurado de lo espiritual, ¿sí? Y como decía que estamos muertos espiritualmente, por eso es que ahora usa esa figura de la resurrección, porque ahora se está refiriendo a una resurrección espiritual. Con Cristo, así como Cristo murió por nuestros pecados en la cruz, fue sepultado y al tercer día resucitó, así nosotros también cuando morimos a nosotros mismos, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, cuando decidimos entregarle nuestra vida a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador, morimos juntamente con Él, somos clavados en la cruz juntamente con Él, somos sepultados en esa tumba juntamente con Él, pero también somos resucitados a vida eterna juntamente con Él. ¿Sí? En nuestro espíritu. Y esa resurrección es lo que la Biblia llama el nuevo nacimiento, la regeneración. ¿Sí? Y que está unida a Cristo porque creemos que Él la ganó por nosotros. Y luego dice que nos hizo a sí mismo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Y pudiéramos pensar, híjole, pues mi casa pues está más o menos, pero no así como para llamarle lugar celestial, ¿verdad? Esta iglesia está bonita y todo, pero a ver, como que estás exagerando ahí, Pablo. Pero obviamente tampoco se refiere a cosas físicas, ¿verdad? Ni que ahorita de algún modo nuestro ser metafísico está por allá en el cielo, no. Se refiere a que ya se nos ha dado un lugar en nuestra casa celestial. Jesús dijo, yo voy a hacer morada para ustedes, ¿verdad? Me voy a ir, voy a construir una habitación para ustedes, ¿sí? Y voy a regresar para llevarnos allá. Eso es a lo que se refiere, ¿sí? Que nosotros tenemos un lugar con Cristo en el reino de Dios. Es el lugar celestial, es el lugar eterno, es el lugar que no vamos a perder, que estamos escritos en el libro de la vida. Y qué impresionante es eso, ¿verdad? Y luego dice
que Dios hizo todo esto con el fin de mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y bueno, siglos venideros se refiere a desde la resurrección de Jesús, ¿verdad? Y del inicio de la iglesia en Pentecostés hasta el día en que venga su reino y toda la eternidad consecuente, ¿verdad? A eso se refiere con los siglos venideros. O sea, para siempre. En este momento, para siempre, Dios va a mostrar su bondad, Dios va a mostrar su gracia a través de lo que Él ha hecho por nosotros en Jesús. Si en algún momento nosotros llegamos a tener una pequeña cápsula pastoral, si en algún momento nosotros llegamos a tener conflictos, dudas, incertidumbre, pruebas, momentos difíciles de tristeza, donde pareciera que no estamos viviendo en la bendición de Dios como en otros momentos quizás de provisión, de prosperidad, de salud, de armonía, de paz, ¿verdad? Donde es más visible pues la bendición de Dios, ¿verdad? Pero podemos pasar momentos en los que pareciera que no estamos viviendo la bendición de Dios por tantas cosas difíciles y feas que vivimos en el mundo. Nosotros solamente tenemos que recordar que lo que Dios usa para mostrarnos su bondad y para mostrarnos la riqueza de su gracia es lo que hizo a través de Jesús. ¿Sí? En medio de esos momentos oscuros en nuestra vida, recordemos la cruz y recordemos la tumba vacía y recordemos a quien resucitó y que no estamos vencidos. Que la muerte no es para siempre, que la enfermedad no es para siempre, que la escasez no es para siempre. ¿Sí? La tristeza no será para siempre. Un día vamos a estar sentados en esos lugares donde no se va a escuchar llanto, donde no va a haber lágrimas. Lo que Jesús hizo es eterno y nos muestra su bondad. Y nos podemos recordar cada vez de eso, de que Dios es bueno por lo que Él ya hizo por nosotros. Bien, y luego continuamos y dice en el verso 8. Dice, porque por gracia sois salvos. Se fija que es la segunda vez que lo repite. La segunda vez que lo dice. Cada vez que usted lea la Biblia, un tip de lectura bíblica, cada vez que usted lea en la Biblia algo que se repite varias veces, es porque está haciendo un énfasis, lo cual significa que es algo importante. Preste atención, cada vez que usted vea que algo se repite, no, a veces pensamos, ay, qué repetitivo ya, ¿verdad? Es porque está haciendo un énfasis. Es como si Dios pusiera en negritas eso, lo subrayara. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y esto es sumamente interesante, porque cuando nos dice que por gracia somos salvos y que esto viene por medio de la fe, nos está haciendo una aclaración y nos está diciendo, pero no crean que esta fe que ustedes están teniendo nació de ustedes. ¿Sí? No crean que fue porque eran bien inteligentes. Y lo descubrí, ¿verdad? Y lo entendí. No crean que fue porque, no sé, eran especiales o algo por el estilo. No, la fe de creer que somos salvos por gracia no proviene de ustedes. Esa fe no surge de ustedes no la pueden fabricar. Muy contrario a lo que pensamos cuando estamos fuera de Cristo y cuando estamos por lo general en cualquier otra religión. Pensamos que es nuestro propio esfuerzo el que va a producir en nosotros la fe que necesitamos, ¿verdad? Y a veces es como, no, sí, voy a tener fe, mucha fe,
pero mucha fe, y como que tratamos de que de algún modo nuestro pensamiento positivo o nuestro entusiasmo o nuestra enjundia, ¿verdad?, va a hacer que tengamos fe. Y no podemos crear esa fe. Nosotros podemos crear una fe común, una fe que las demás personas tienen. Una fe como, por ejemplo, cuando sales a trabajar sin saber que te van a pagar. Tú estás teniendo fe de que te va a llegar el dinero, tú estás teniendo fe de que te va a llegar los clientes, tú estás teniendo fe de que en algún momento te va a llegar la quincena. Es fe, pero es una fe común, es una fe normal. Pero cuando habla la Biblia de una fe salvadora, una fe que produce salvación en ti, esa fe es sobrenatural. Esa fe no se le puede ocurrir al ser humano. Esa fe va en contra de la misma naturaleza humana. Esa fe solamente la produce Dios. Dios es quien crea esa fe en nosotros. Dios es quien despierta esa fe. Dios es quien hace nacer esa fe en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Y por eso es que dice, no es de ustedes, es un don de Dios, es un regalo de Dios. Dios te la regaló. Cuando tú creíste en Jesús por primera vez, cuando tú decidiste arrepentirte de tus pecados y creíste que Dios te dio una vida nueva, esa fe te la dio Dios, es un regalo de Dios, ¿sí? ¿Y para qué? Para que nadie se gloríe, dice. No por obras, para que nadie se gloríe. O sea, no es por algo que tú fabriques, no es por algo que tú puedas hacer, no es por algo que tú puedas crear, porque entonces si fuera algo tuyo, ¿de quién sería el crédito? Pues tuyo. ¿Quién sería el autor? Pues tú, ¿verdad? Pero esta fe tan gloriosa que dice Pedro, más valiosa que el oro, esta fe tiene el sello y la firma de Dios. Fue creada por Dios. El crédito es totalmente de Él. Solamente Él puede darnos esta clase de fe para creer que somos salvos por gracia y no por obras, ¿sí? Y luego termina esta parte diciendo que porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y es muy interesante que esta palabra hechura, probablemente lo haya escuchado alguno de ustedes antes, en el griego proviene de la misma palabra que se usa para referirse a un poema, a una obra de arte, ¿sí? A una obra de arte. Cuando Dios nos está diciendo que somos hechura suya, Él escogió esta palabra y la inspiró en la mente de Pablo para darnos a entender que somos creados ahora como una obra de arte de la gracia. Una obra de arte creados en Cristo Jesús. Una nueva persona, una nueva criatura. Un nuevo tú. ¿Sí? Un nuevo tú, pero que ya no es simplemente el que crearon tus papás, sino que es un nuevo tú, pero que ahora está hecho en Cristo. Y que dice Romanos que el propósito de Dios, el de escogernos y de justificarnos y de salvarnos y todo, es con el solo propósito de hacernos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces, esta obra de arte creada por Dios en nuestro interior es un nuevo tú que está siendo esculpido, ¿sí? Que está siendo esculpido, cada vez más conforme a la imagen de Cristo, ¿sí? Cuando Dios termine esa obra de arte, lo que Dios va a ver en ti va a ser a Cristo. Lo que Dios va a ver en mí va a ser a Cristo, hecho, creado en nosotros, ¿sí?
y es lo que Él está haciendo en ti. Ese es el propósito principal de Dios. Hacernos conforme a la imagen de su Hijo, hacernos como Jesús. El propósito principal de Dios no es prosperarnos. El propósito principal de Dios no es que vivamos cómodos, sin ningún problema. El propósito principal de Dios no es que no tengamos ninguna dificultad. Ni el propósito principal de Dios es que vivamos dependiendo de nuestros propios medios y recursos. Ese no es el propósito de Dios. Ni que seamos exitosos. Tampoco es el propósito de Dios. Ni que seamos famosos o populares o influencers. Tampoco es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que seamos conforme a la imagen de su Hijo Jesús. Ese es el propósito de Dios. Por eso es que Dios puede permitir pruebas que calibren tu fe, que purifiquen tu fe, que te purifiquen a ti, porque Dios te está haciendo conforme a la imagen de su Hijo. ¿Sí? Como aquel que Dios llamó hombre de dolores, experimentado en quebranto. Dios quiere hacernos a la imagen de su Hijo, porque Él quiere que seamos obedientes como Cristo. Quiere que seamos santos como Cristo. Quiere que seamos completamente felices como Cristo. De esa clase de felicidad, Dios sí nos la quiere dar. Esa felicidad con la cual Él, aún teniendo hambre, le dijo a sus discípulos: no, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Imagínense la satisfacción que había en Jesús de obedecer a Dios, a su Padre, a costa de su propia comodidad. De él sentirse bien o no sentirse bien. Así es como Dios quiere hacernos a nosotros. A la imagen de aquel que estando en el Getsemaní, a punto de sufrir la peor humillación y la peor muerte de todas, le dijo: pero no se haga como yo quiero, que se haga conforme a como tú quieres, Padre. Así Dios quiere hacernos, que seamos así. Y todas esas son las buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las obras de Cristo. ¿Sí? Obviamente aquí incluyen muchas cosas más, ¿verdad? Incluyen muchas cosas conforme a nuestro llamado, a nuestro propósito, al diseño que Dios nos ha dado. Lo que Dios quiere que cumplamos, la función que quiere que cumplamos en la iglesia, un ministerio, un servicio. Sí, todo eso lo incluye, pero a veces pasamos por alto que también incluye esas cosas que Cristo vivió, que no tenían nada que ver con sanar enfermos, no tenían nada que ver con alimentar a multitudes, no tenían nada que ver con echar fuera demonios. Son las cosas que hizo, las obras que Jesús hizo, que tenían todo que ver con su carácter de hijo, ¿sí? De santo, de obediente, de justo, de alguien que odiaba el pecado y que amaba a Dios. Esas también son las obras que Dios preparó de antemano para que andemos en ellas, ya haciendo una nueva creación en Jesús. ¿Sí? Ok, ¿hasta aquí vamos bien? Ok, esta fue la primera parte. Lo bueno es que la segunda está más cortita. Ok, vamos al verso 11. Dice: por tanto, o sea, gracias a esto y en consecuencia de esto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha por mano de la carne. Y ahí parece trabalenguas. Pero básicamente lo que está diciendo, ¿verdad? Es que
como se está refiriendo a los efesios, personas que eran gentiles, es decir, que no eran judíos, no pertenecían naturalmente al pueblo de Israel, eran de otro pueblo, eran de otra nacionalidad, de otra raza. Y entonces por eso dice, ustedes que eran gentiles conforme a la carne, a su naturaleza humana, antes eran llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Es decir, el pueblo de Israel se caracterizaba por circuncidarse. Era la señal física que ellos tenían de que pertenecían al pueblo de Israel, el pueblo que Dios había escogido. Y todos los demás no lo hacían, no practicaban la circuncisión. Si alguno quería hacerse parte del pueblo, y esto Dios lo puso en la ley desde Moisés, tenía que circuncidarse. No importaba si era de otro pueblo, de otra nacionalidad, pero esa persona quería vivir con el pueblo de Israel, quería adoptar sus costumbres, sus tradiciones, su religión, su adoración a Dios y rechazar los dioses que tuviera, cualquier otro tipo de culto o religión que tuviera y adorar al único Dios. No bastaba solamente con buenas intenciones. Esa persona tenía que tener esa marca, bueno, obviamente los hombres, ¿verdad? Tener esa marca en su cuerpo de la circuncisión para pertenecer ya oficialmente, legalmente, vamos a decirlo así, al pueblo de Dios. ¿Sí? Entonces ellos pues eran incircuncisos, no tenían esa marca. Sin embargo, él está diciendo que no hizo falta de esa marca física, ¿verdad? En el cuerpo, sino que así, siendo incircuncisos, Dios los estaba haciendo parte del pueblo. Y luego continúa diciendo que en el 12, en aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, porque esos pactos que Dios había hecho, que Dios había prometido, pues eran solamente para el pueblo de Israel y no incluían a los otros pueblos. Y por lo tanto, todo aquel que estaba fuera del pueblo de Israel no tenía esperanza, no tenía Dios en el mundo. Y luego aquí viene otro pero, verso 13. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Sí? O sea, ya no solamente es que sean parte de un pueblo, o sea, ya ni siquiera se tienen que circuncidar. Ya es algo mucho más grande que eso. Es algo espiritual. Es algo de su corazón. ¿Sí? Si ustedes creen en Jesús, ahora ustedes ya no son ajenos a los pactos de la promesa. Ya no están alejados de la ciudadanía de Dios. ¿Sí? Sino que ahora ustedes han sido hechos cercanos a través del sacrificio de Jesús. Porque Jesús dice que Él murió por todo el mundo, ¿verdad? Por Juan 3:16, ¿cómo dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Es decir, no dice porque de tal manera amó Dios a Israel. De tal manera amó Dios al mundo. Y de hecho era la promesa desde Abraham, ¿verdad? Porque a través de tu bendición serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Sí? Esa era la promesa que estaba desde tiempos antiguos. Entonces, Dios amó a todas las personas. Cuando Él hizo la promesa también de derramar su espíritu en Joel sobre toda carne, ¿verdad? Lo vimos en la clase pasada. O sea, Dios ha abierto la puerta de la salvación a todo el mundo, no nada más a un solo pueblo. Y es lo que está expresando aquí. Y entonces dice que en el verso 14, porque Él es nuestra paz. O sea, ya con Él tenemos paz con Dios. Ya no somos enemigos. De ambos pueblos hizo uno. O sea, de los que no eran pueblo y de los que sí eran pueblo, ahora todos los que están en Cristo son su pueblo. ¿Sí? Son la iglesia. La iglesia es el nuevo pueblo de Dios. Es el nuevo Israel de Dios. Ya no basta con ser israelita nada más, sino
Porque si no creen en Jesús, ellos están condenados igual que todos. Ellos son hijos de ira, hijos de desobediencia, aunque estén circuncidados. Todo el que está en Cristo es ahora el que pertenece al verdadero pueblo de Dios, ¿sí? Derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Ok, ¿dónde decía advenedizos? Ya no lo pasamos, ¿verdad? No, es más adelante. Ok. Entonces, nada más para aclarar así rápidamente. Cuando dice aquí que aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, no significa que Dios está anulando su ley, que la ley ya no existe. No. Lo que está diciendo es que esa ley de esos mandamientos y de esas ordenanzas nos condenaban, porque para nosotros es imposible cumplirlas por nosotros mismos. Es imposible cumplir con todos los mandamientos de Dios y de esa manera ser salvos a través de la obediencia a la ley, ¿sí? Entonces, lo que la ley representa para nosotros es condenación, es castigo, es juicio, si quisiéramos ser salvos nada más por la ley. Pero Dios anuló eso, aboló esa condena que teníamos nosotros por la ley a través de Cristo, ¿sí? Porque Cristo fue el que pagó por nosotros y cumplió la ley por nosotros. Y luego dice que en el 16, mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Wow. Y aquí no solamente son las enemistades entre Dios y el hombre, aunque eso lo va a explicar, eso lo explica un poquito más mejor adelante, pero también es las enemistades entre nosotros mismos. Por ejemplo, entre el pueblo de Israel y los que no eran de Israel había una enemistad muy fuerte. ¿Sí? Eran considerados impuros para los israelitas. Estaba mal visto y prohibido que tú entraras a la casa de una persona que no era israelita y mucho menos que comieras con ellos. ¿Sí? Había enemistad entre ellos, pero aquí Dios está diciendo que ya no hay enemistad entre ustedes. ¿Sí? Así como tampoco hay enemistad entre Dios y nosotros, los que estamos en Cristo. Y luego dice el 17, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. O sea, a ustedes que no eran parte del pueblo, pero también a los que eran parte de su pueblo. 18, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Y qué interesante, ¿verdad? Que Dios no decidió derramar un espíritu sobre Israel y derramar otro espíritu sobre los que no eran pueblo de Israel. Y otro espíritu para los que más o menos ahí como que andaban. No. Dios derramó un mismo espíritu a todos. A todos. ¿Sí? Y lo vemos ahí en Hechos, los diferentes pentecosteses que hubo. 19, así que ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ok, extranjeros podemos entenderlo, ¿verdad? Porque no éramos parte del pueblo. Advenedizos suena medio extraño, pero advenedizos significa aquellos que son puestos en el lugar de alguien o en un puesto o en una nación sin ser parte de ella. Y sin tener la capacidad para ejercer ese lugar o esa posición. Por ejemplo, como si alguien ocupara un puesto de algún trabajo sin tener la capacidad para ese puesto, simplemente alguien lo puso ahí. Ese es un advenedizo. Alguien que no merecía estar en ese lugar, que no merecía tener esa posición, ¿sí? Y que no hizo nada. Y nosotros pues éramos
advenedizos delante de Dios. Porque no podíamos ser parte, aun cuando quisiéramos. ¿Sí? Y entonces dice que ahora somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, ¿verdad? Y luego, verso 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y aquí empieza a hacer una analogía. Y ya no solamente se está refiriendo a que somos parte de un pueblo, sino que ahora está tomando la imagen de una construcción, de un edificio, ¿sí? De un edificio, y que cada uno de los que somos parte del pueblo de Dios y que nos unimos a ese pueblo, somos parte de un edificio, somos como un ladrillo de esa construcción, ¿sí? Y esa construcción tiene un fundamento, tiene unos cimientos, tiene unas bases. ¿Y cuáles son esas bases? Dice que son los fundamentos de los apóstoles y de los profetas. Y con esto nos habla de que el evangelio, que fue lo que predicaron los apóstoles, ¿sí? El evangelio que predicaron los apóstoles y que gracias a Dios ha quedado plasmado en los 60, bueno, en el Nuevo Testamento, mejor dicho. En el Nuevo Testamento, ahí nosotros podemos ver ese evangelio que fue predicado por Jesucristo y que después predicaron los apóstoles, ¿sí? Ese evangelio es nuestro fundamento. Y ese evangelio tiene sustento en lo que ya había sido revelado en el Antiguo Testamento por medio de los profetas. Todo el Antiguo Testamento iba indicando hacia Jesús. Todo iba indicando hacia Jesús. Todas eran muestras, eran sombras, eran señales, eran figuras de Jesús. Todo, desde Génesis hasta Malaquías, todo. ¿Sí? Los profetas menores, los profetas mayores, todo, la historia, todo iba indicando a Jesús. Por eso fue que después de que Jesús resucitó y se le aparece a algunos de sus discípulos, dice que en el camino de Emaús se encontraron un hombre, no lo reconocieron y le dijeron: oye, ¿no estás enterado? Ellos estaban hablando acerca de Jesús, ¿verdad? Y él les decía: ¿de qué están hablando? Y ellos le decían: ¿cómo que no te has enterado de lo que acaba de pasar aquí? ¿Verdad? Y le empiezan a decir todo, y él les dice: pero ¿cómo no entienden o no sabían ustedes que eso era lo que ya estaba anunciado que iba a pasar con el Mesías? Ah, caray. Y dice que les empieza a hablar, a explicar desde Moisés y los profetas, o sea, desde la ley y los profetas, que eso ya estaba anunciado, que ya el evangelio estaba ahí, en la ley y en los profetas, ¿sí? Y ese es el fundamento sobre el cual la iglesia de Cristo está edificada, ¿sí? Por eso es que en esta Biblia no tenemos nada más el Nuevo Testamento, tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿sí? Porque uno confirma al otro y viceversa. Y uno son las bases del otro. Y ese es el fundamento. Y cualquier cosa ajena a esta Biblia, como por ejemplo los mormones, que no solamente creen en la Biblia, sino que tienen aparte su libro del Mormón. O los testigos de Jehová, que no solamente tienen la Biblia, sino que tienen los escritos de su fundador, que se me olvidó cómo se llama. Ahí está en Google. Smith, algo de Smith. No, Will Smith es un actor. No, pero no, Smith es de los mormones, ¿no?
Bueno, ahí investiguenlo. Ahorita no es clase de eso. Ok, pero el punto es que todas estas sectas no tienen su fundamento y su piedra angular en solamente las escrituras, los profetas y los apóstoles. Tienen fundamento en muchas otras enseñanzas que incluso son antibíblicas. Y así nos podríamos ir con muchísimos más ejemplos, pero nada más por poner dos. ¿Sí? Lamentablemente el catolicismo, aun cuando tiene una base cristiana, o sea, la iglesia cristiana surge de Jesús y de los apóstoles, se va formando, va creciendo, se va construyendo hasta deformarse a lo que es el catolicismo. ¿Por qué? Porque empezó a incluir dentro de su fundamento las enseñanzas de los papas como palabra infalible de Dios. O sea, pusieron al mismo nivel de la Biblia la palabra de los papas. Al ser vicarios de Cristo, como representantes, como si fueran Cristo mismo aquí en la tierra, es lo que significa. ¿Sí? Y entonces tú no solamente tenías que considerar palabra de Dios la Biblia, sino que también todo lo que un papa dijera. Aun si el papa de un año se contradecía al papa del otro año. Todo lo que dijo un papa es palabra de Dios. Yo no sé si han cambiado eso hasta la fecha, pero ese es fundamento del catolicismo, por lo cual tuvo que haber una reforma, ¿sí? Que también celebramos este lunes, 31 de octubre, ¿verdad? La reforma protestante que inició con Martín Lutero y muchos más reformadores. Que esa reforma no vino a enseñar nada nuevo, vino a volver a la forma. Eso significa reforma, volver a la forma, volver a la base, volver al fundamento, al evangelio de Cristo, a la palabra de Cristo, a que solamente es por gracia, lo que estamos viendo aquí en el capítulo de Efesios, solamente es por gracia, solamente es por fe, solamente es por Cristo, solamente es por la Biblia y solamente a Dios es la gloria. Esas tres solas de la reforma están aquí. Perdón, 5. 3. Esas 5 solas están en este capítulo de Efesios 2. ¿Sí? Qué impresionante. Ok. Y entonces dice que en Cristo, ¿verdad? Siendo la piedra angular, es decir, el centro, el punto principal de toda la enseñanza, de toda la doctrina de los apóstoles y de los profetas, sobre Él estamos edificados, ¿verdad? Y somos como un edificio que, estando bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien nosotros también somos juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y aquí es donde al final conecta con lo que terminó en el capítulo 1, ¿verdad? Dios hizo todo esto de salvarnos, hacernos nuevos, incluirnos dentro de su iglesia para que fuéramos un templo dentro del cual su Espíritu venga a habitar, venga a vivir, ¿sí? Y este Espíritu Santo viviendo en este templo hechos por hombres pecadores salvados por gracia, es lo que lleva la luz y el evangelio de Dios a todo el mundo. Y de eso se va a tratar los siguientes capítulos.